Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Rezamos la tercera oración del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo. No, concédenos. ¿La tercera? Concédenos, oh Espíritu Santo, comprender la multiplicidad de tu acción en medio de nosotros. Haz que te sintamos dentro de nosotros como espíritu filial, espíritu de paz interior, de reconciliación comunitaria y social. Haz que te sintamos como espíritu misionero, conquistador y unificador de los pueblos en el único Evangelio. Haz que te sintamos como espíritu de comunión eclesial, espíritu que anima la unidad de los carismas, que unifica la multiplicidad de los ministerios y nos permite experimentar anticipadamente algo del misterio trinitario en el que el Espíritu nos introduce ya desde ahora. Concédenos, oh Padre, que en la comunión con tu Hijo experimentemos de manera anticipada la alegría del Evangelio. Entremos en el misterio de la Santa e Indivisible Trinidad. Amén. Muy bien. Gracias. Reanudamos el estudio del documento sobre la Eucaristía, pero no vamos a tomar todos los textos porque sería muy amplio, aunque el tema vale la pena ampliarlo y profundizarlo. Estamos en la página 4, ¿no? Estamos en la página 4. Exactamente. Ya hemos leído los textos de los sinópticos y de primera carta a los Corintios. Aquí hay un texto interesante, un documento del primer siglo, testimonio de los padres de la Iglesia sobre la Eucaristía. Voy a resumirlo yo para no leer todo el texto. El documento se llama Doctrina de los 12 Apóstoles del siglo I, el cual dice: el día del Señor, reunid, partid el pan y celebrad la Eucaristía. Que ya desde el siglo I, no sabemos qué fecha, se habla de la Eucaristía como una celebración dominical, primer día. Pero antes, confesad vuestros pecados, para que vuestro sacrificio sea puro respecto a la Eucaristía. Bueno, luego dice, te damos gracias, habla de la oración de acción de gracia con la cual inicia el prefacio, ¿no? Dice, sobre el pan que será partido, te damos gracias, oh Padre Santo, por la vida y el conocimiento que nos has manifestado por medio de Jesucristo, tu siervo, que se ha convertido en un solo pan. Así tu iglesia sea acogida en tu reino desde todos los confines de la tierra. Luego, en el último párrafo, dice, después de esta oración de acción de gracias, los llamados diáconos, aparece el nombre de los diáconos, reparten el pan a los presentes y el vino y el agua, bendecidos con acción de gracias, y lo llevan también a los que están ausentes. De ahí el servicio, la permanencia de las especies del pan en el sagrario para poderlos llevar después de la celebración de la Eucaristía a los que están ausentes, a los enfermos, a los presos. A esta comida la llamamos Eucaristía, en negrillas, porque nosotros no la tomamos como pan y bebidas normales, sino que, como Jesucristo nuestro Redentor se hizo carne para nuestra salvación, así nosotros hemos sido instruidos que la comida, mediante una oración, se convierte en Eucaristía por el verbo que procede de él, y por el cual nuestra carne y nuestra sangre, alimentada por la transformación, es carne y sangre de aquel Jesús encarnado. Mire lo que dice, ¿no? Que nuestra carne, nuestro cuerpo y nuestra sangre son transformados en carne
de aquel Jesús encarnado. Lo que indica aquí, que no es que Jesús se convierte en carne y sangre, se hace presente, que sí, sino que nuestra carne, ¿no?, y nuestra sangre se convierten en carne y sangre de aquel en Jesús encarnado. Esto es todavía una visión todavía radical. Es decir, al comer el cuerpo y la sangre de Cristo, Cristo se convierte en nosotros, divinizándonos, haciendo que nuestro cuerpo y nuestra sangre se convierten en carne y sangre de Jesucristo encarnado. Una visión muy, muy fuerte, ¿no? Muy bien. Otros padres de la Iglesia hablan de la Eucaristía. Leamos San Ireneo. San Ireneo. Por tanto, cuando él tomó el don del pan, dio gracias y dijo: esto es mi cuerpo, y en forma similar designó el cáliz que procede de esta creación terrena, como su sangre lo hizo ofrenda de la nueva alianza, de manera que la Iglesia, así como lo recibió de los apóstoles, lo ofrezca en todo el mundo. Ahora hagamos todos, donde quiera y en todos los tiempos, y siempre la memoria de este sacrificio, porque cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, indicamos la muerte del Señor hasta que venga. Acuérdense que Ireneo era discípulo de Policarpo, era griego, se trasladó luego a Lyon, en Francia, es uno de los padres de la Iglesia muy importantes. San Cipriano dice: la celebración de la Eucaristía es la conmemoración de la pasión del Señor. San Cipriano era obispo de Cartago, murió mártir. La pasión del Señor es el sacrificio que nosotros ofrecemos. San Agustín, brevemente, dice: desde entonces en adelante los cristianos celebran una memoria de ese sacrificio llevado a cabo mediante la sagrada ofrenda y comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por lo tanto, hay total unanimidad de parte de los primeros padres de la Iglesia sobre la presencia de Cristo, el sacrificio de la Eucaristía. Luego, en la página 5, hay unos elementos que vale la pena que los conozcamos. Sigamos. El sacrificio eucarístico tiene forma de banquete. Se celebra sobre una mesa, el altar. Ahí hay pan, vino y agua, velas y flores. Hay música, el canto y oraciones antes y después de comer. La Eucaristía se parece a un banquete terrenal porque encontramos en él los elementos de un banquete, pero en medida aún mayor. Esta dimensión de banquete la hemos ido perdiendo nosotros, ¿no? Para nosotros el altar es donde está el sacerdote que celebra y para de contar. Antes, en las iglesias antiguas, hoy día a raíz del Concilio Vaticano II se eliminó, había una balaustra, es decir, para separar el presbiterio, donde estaban los presbíteros de la asamblea, había una mesa que rodeaba que cerraba el paso, ¿no? Y ahí entonces el sacerdote pasaba de uno en uno repartiendo la comunión. Daba un poco la impresión de una mesa prácticamente, ¿no? Porque hoy día el tema del banquete se ha perdido. Y efectivamente la Eucaristía es un banquete donde estamos convidados para comer el pan excelso que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces deberíamos recuperar otra vez el tema del banquete. Pero para que haya banquete la gente debería sentirse hermanado, es decir, sentados como hermanos, y no es que uno entra en la iglesia, se sienta y ni siquiera saluda ni mira en la cara al vecino o la vecina, ¿no? Entonces se ha perdido la connotación de banquete de la Eucaristía, y es un banquete donde el anfitrión es Cristo, que es el sacerdote, la víctima es Cristo, ¿no? Por medio de la representación del celebrante, ¿no? Pero fíjese que anteriormente el tema del banquete era muy claro. Sigamos. La materia del banquete eucarístico son el pan de trigo y el vino de uva. Respecto al pan, debe ser ácido,
aunque para la validez del banquete sea suficiente cualquier forma de pan fermentado o ácido. Así, imagínense, en muchas partes es difícil que tenga el pan ácimo. ¿Por qué el pan ácimo? Porque cuando los hebreos salieron de Egipto no tuvieron tiempo de que el pan se cocinara, porque esa misma noche tuvieron que arrancar para salir de Egipto. Por lo tanto, el recuerdo del pan ácimo, de las hierbas amargas y del cordero vienen de la primera Pascua, primer éxodo de Israel de Egipto. Cristo, obviamente, en la Pascua judía que celebró Jesús con los apóstoles, seguramente utilizó pan ácimo. Hoy día, la Pascua judía es la semana después de la Pascua judía, que es el primer plenilunio de primavera, ¿no? Primer lunio. La primera semana ellos se obligan a no consumir panes fermentados. Por tanto, eliminan toda la levadura que hay en la casa para que el pan que comen durante esta semana, y recuerdo de la intervención del Señor, es pan ácimo. Para ellos la Pascua es la Pascua de los panes ácimos, ¿no? Nosotros recordamos la hostia, efectivamente se hace no es un pan fermentado, sino un pan apenas mólico. Muy bien. La otra parte de la materia es el vino. El vino de uvas. La mezcla del agua con el vino es testimoniada por San Justino Mártir, Irineo y Cipriano. La mezcla del vino con agua no es un requisito para la validez del sacramento. Es muy probable que Jesús en la última cena mezclara agua al vino según la costumbre de la época. En Europa normalmente no se toma, como se toma todos los días vino, siempre se mezcla un poco de agua con el vino. Ante todo, las personas que no quieren, digamos, tomar vino fuerte, normalmente el vino de mesa que se utiliza en Europa, en Italia, España, Grecia, etcétera, en Francia, es un vino mucho más suave que el actual que importamos nosotros de Chile o de Italia. Siempre se mezcla un poco de vino y, por lo tanto, también aquí aparece esta costumbre que es mucho más antigua. Okay. Ahora, miren, materia y forma. La materia es el pan y el vino. ¿La forma cuál es? La forma del banquete eucarístico son las palabras que el Señor pronunciaba en la última cena. Las palabras del Señor sobre el pan concuerdan en todos los relatos de los evangelios. En cambio, las palabras de Jesús sobre el cáliz difieren un poco. Es probable que Cristo haya usado las palabras que encontramos en el relato transmitido por San Pablo en la carta a los Corintios. Este cáliz es mi pacto porque contiene mi sangre. Las palabras del Señor no solo explican su gesto, sino que producen lo que dicen. Son palabras reveladas que contienen la fuerza de la revelación divina. Justino, Irineo y Orígenes enseñaron que la consagración acontece mediante las palabras de oración o palabras de acción de gracias que encontramos en el canon. Entonces, la transformación, la transustanciación ocurre momentáneamente, si no es poco a poco a lo largo de toda la oración de acción de gracias, sino en el momento en que el sacerdote pronuncia, repite las palabras que Jesús dijo en la última cena, se da automáticamente la presencia de Cristo en la Eucaristía. ¿No? Muy bien. La epíclesis es la invocación del Espíritu Santo sobre los dones del pan y el vino. Aquí se da poca importancia, pero la Madre Bernardo nos hacía mucho hincapié que la epíclesis es parte de la consagración, porque es el Espíritu Santo que transforma el pan y el vino en la presencia de Cristo. Por tanto, la invocación antes de las palabras de la Eucaristía, la palabra de la Eucaristía, son parte de la fórmula o de la palabra que transforman. La invocación del Espíritu Santo es obligatoria. Y luego la palabra, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. No solo, después de la consagración, ella rescató un elemento que se invoca otra vez al Espíritu Santo para que transforme a nosotros, a los que participamos, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, que nos transforme, ¿no?, en participantes vivos, ¿no? Sí, el Espíritu Santo tiene dos funciones. La primera es transformar el pan y el vino. La segunda tiene que transformar los que están presentes, los
creyentes, también en miembros vivos, en miembros del cuerpo de Cristo, que está ahí presente, sacrificado, crucificado, ¿no? Entonces, los dos elementos, epíclesis y luego también, bueno, vendrá, sigamos. Acción de gracias. La acción de gracias. El banquete eucarístico contiene también una larga oración de acción de gracias a Dios por sus dones, especialmente por su redención. Sí. Lástima que la gente no identifica claramente las partes de la misa. Terminada la liturgia de la palabra y la presentación de las ofrendas, empieza esta gran oración donde dice, levantemos el corazón, y normalmente es muy solemne. Muchos sacerdotes la hacen de forma muy repetitiva, sin resaltar que es una acción de gracia al Padre, porque nos permite de tener presente el sacrificio de su Hijo, ¿no? Entonces, la acción de gracia. Sigamos. Sacrificio espiritual. Epíclesis y acción de gracias influyen sobre los dones para que se conviertan en sacrificio espiritual. San Justino dice que mediante la larga oración de acción de gracias, los mismos dones se convierten en espirituales, es decir, se convierten en una Eucaristía viviente. Y el canon son palabras sobre el pan y el vino. San Crisóstomo dice, el sacerdote pronuncia aquellas palabras, pero la fuerza y la gracia vienen de Dios. Este es mi cuerpo, dice. Esta palabra transforma los dones que están delante de él. Para que los participantes de la Eucaristía entiendan quién es, de dónde viene el milagro de la Eucaristía. No viene de las palabras de repente muy decantadas que hace el celebrante, sino que es el propio, es la palabra misma que dice, pero es la fuerza y la gracia viene de Dios. Es Dios que transforma estos dones pan y vino en la presencia de Cristo. No es un acto de magia, en otra palabra, porque a veces de la forma como se dice, como se pronuncia esta palabra, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, puede dar una impresión de que estas palabras son palabras mágicas. Termina esto y no, es repetir lo que Jesús dijo en la última cena para que se realice la transformación. Pero esta viene de parte de Dios, no es el sacerdote que opera un milagro o un acto de magia, porque a veces la forma como lo hacen ¿no? puede dar a entender que es un momento mágico donde las palabras producen este milagro. No sé si por eso lo es en primera entendemos. persona también, para que Sí. la persona que está ahí sea simplemente como un Sí. intermediario. ¿No? Un intermediario, simplemente. Nosotros repetimos. Bueno, sigamos. San Gregorio Niceno dice, el pan es santificado por la palabra de Dios y por la oración de la Iglesia, pero su transformación en el cuerpo del Verbo no es gradual, sino como se dice por el mismo Verbo, esto es mi cuerpo. Es automático. Instantáneamente terminadas estas dos repeticiones de la palabra de Jesús, se presenta Cristo. La actual fórmula de consagración, el canon tiene carácter sea de epíclesis, invocación al Espíritu Santo sobre los dones, como de acción de gracias y de memoria. Sobre los dones se pronuncia el relato de la Santa Cena del Señor. Este relato encierra en sí una fuerza misteriosa, pues puede cambiar el pan y el vino sobre los cuales es pronunciado en el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces dice, es invocación del Espíritu Santo, es epíclesis, es acción de gracia y memoria. Hay tres elementos en esta repetición de la palabra. Finalmente, el sacerdote. En la celebración de la Eucaristía y en su simbolismo sacramental, el sacerdote representa al Señor. Para la validez del sacrificio son esenciales solo las palabras, esto es mi cuerpo y este es el cáliz de mi sangre. Aquí también hay personas que se dan el lujo de cambiar las palabras. La otro día escuché aquí en Nuestra Señora del Campo, tomemos y bebamos. Jesús no dijo tomemos, porque Él no tomó su cuerpo. ¿Cómo podía? Por lo tanto, hay que respetar la fórmula exacta. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre.
Si cambia esta palabra, no es que no haya Eucaristía, pero depende, obviamente son palabras sagradas, uno tiene que respetar las palabras que la Iglesia dice que Jesús pronunció en este momento. Pronunciamos las mismas palabras que Jesús dijo en la última cena, no se puede cambiar. Si el sacerdote no tiene la libertad de cambiar o de sustituir o de modificar o de ampliar esta palabra. Estas son las palabras de Jesús, no la palabra de Él. Cuando tomemos o bebamos, no caben. Tengo que decirle yo al negrito ese. Vale. Doctrina de la Iglesia. Es dogma de fe que en la Eucaristía Cristo está realmente y sustancialmente presente con su humanidad y divinidad, con el cuerpo y el alma, con la carne y la sangre. Entonces, humanidad y divinidad, cuerpo y alma, cuerpo humano, glorificado, con la carne y la sangre. La presencia salvífica del cuerpo y de la sangre de Cristo es el elemento central de la fe católica en la Eucaristía. Por tanto, fue siempre defendida por la Iglesia con gran ardor de fe. Pero en la Eucaristía hay otra presencia, es la presencia de la muerte sacrificial de Cristo. Entonces, dos elementos muy importantes. Es un sacrificio, Cristo renueva su sacrificio y a la vez se hace presente con toda su riqueza, su humanidad, su divinidad, su cuerpo, su alma, su carne y su sangre. Entonces, no se puede disminuir ni alterar este dogma de fe. Luego voy a resumir la parte que sigue. Testimonio de la Escritura. ¿De dónde viene esta fe que fue declarada dogma en el Concilio de Trento? En el Evangelio de Juan hay dos textos del capítulo 6 de Juan, atestigua plenamente la realidad eucarística. Solamente que hay dos partes del capítulo, del capítulo 6, del versículo 26 al 51, no hay que interpretarlo, dice, en relación con la Eucaristía. ¿Qué dice Jesús del versículo 21 del capítulo 6? Voy a repetir algo. Dice, 21. Ellos quisieron, 21, perdone. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la orilla, etc. Dice, les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron, sino porque han comido pan. Dice Jesús, ustedes vienen detrás de mí porque ayer se presenciaron una multiplicación de panes y de peces, ¿no? Perdón, voy a ubicarme bien. En el texto que tenemos aquí abajo en negrilla para no ampliar, dice, Jesús rechazó la avidez de los milagros. Ellos querían otra vez que los alimentara con pan, como lo había hecho el día anterior. Por supuesto, fueron 5.000 personas que se alimentaron con pan y pesa, ¿no? Dice, rechazó la avidez y milagros de sus adversarios, que exigían siempre nuevos milagros y no llegaban nunca a la fe verdadera. Les dijo, este verdadero pan no es otro que Él que descendió del cielo y es la vida del mundo. Le pidieron entonces que les diera de comer de ese pan. Jesús le reprocha, aquí empieza el texto en negrilla, diciendo, yo se lo he dicho y me habéis visto, pero no me creéis. Yo soy el pan de vida. Quien acude a mí no pasará hambre. Quien cree en mí no pasará jamás sed. Aquí no se refiere directamente a la Eucaristía, sino Él, el Mesías, Jesús, es el pan nuevo que el Padre da a comer. Sí, su palabra, su persona, sus acciones son el pan nuevo que da. Entonces, no tiene directa relación con la Eucaristía, como lo veremos a continuación. Pero yo os dije, aunque me habéis visto, no creéis en mí. Él pide
en vez que ellos pretenden ver milagros nuevos, nuevas multiplicaciones, dicen, no, yo quiero que ahora crean en mí, en mi palabra. Los que el Padre me ha confiado acudirá a mí, y el que acuda a mí no lo echaré afuera, porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad que me envió, que no pierda ninguno de los que me confió, sino que lo resucite en el último día. Entonces, hasta ahora no hay referencia directa a la Eucaristía. Dice, los judíos se escandalizaron, por supuesto, de las palabras de Jesús. Luego, en cambio, de los versículos 51 al 59, que en el tercer párrafo de la página 7, tienen directa relación con la Eucaristía. Aquí leo el texto. El pan que yo les daré es mi carne. Ya no habla de su palabra, de su presencia, habla de su carne. Es mi carne para la vida del mundo. Discutían entre ellos los judíos diciendo, ¿cómo puede ese hombre darnos a comer su carne? Les dijo Jesús, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Hay que tomar a la letra esta palabra. Si no se alimentan con la Eucaristía, no tendrán vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No es como aquel que comieron vuestros padres y murieron. Quien come este pan vivirá eternamente. Entonces, ese texto del versículo 51 al 59 del Evangelio de Juan habla claramente de la Eucaristía, del pan que se convierte en carne para la vida del mundo. Y dice cosas bellísimas, ¿no? Que como el Padre que vive, el Padre es por excelencia viviente, que me ha enviado, yo vivo por el Padre. Sí, que entraña esta palabra. El que quiere vivir cristianamente y crecer en la fe, en la esperanza, en el amor, pero no se alimenta con la Eucaristía, no puede vivir. Porque es como una persona que quiera crecer, un niño que quiere crecer y no come. Poco a poco se va atrofiando, se va perdiendo la vida. Entonces, por eso que la insistencia de la Iglesia, ante todos los últimos concilios, que el que participa en la Eucaristía tiene que comulgar, tiene que comer, porque Cristo es el pan que da la vida, es el vino que da alegría, que da fuerza, que da entusiasmo, ¿no? Por lo tanto, dice, como el Padre vive, así el que quiere vivir tiene que comer mi carne, beber mi sangre. El énfasis que hace entonces el apóstol Juan. Dice, las palabras de Jesús relativas al comer su carne y beber su sangre deben interpretarse en un sentido literal. En cambio, anteriormente pueden aplicarse a quien recibe a Jesús, que es el pan de vida, es también la palabra, su palabra es pan que alimenta, ¿no? Él identificó el pan como lo que da la vida eterna y su sangre como es la que da la vida por el mundo. Bueno, aquí hay otra nota que dice, Juan entiende todo, no es la carne y sangre por separado, sino que cada vez que se habla de la carne, de la sangre, es todo el ser de Cristo, el Cristo viviente. No comer la carne y luego tomar la sangre de Cristo, que te enteres siempre que en el sentido bíblico es todo el cuerpo, la humanidad de Cristo. Muy bien, el último versículo, el último párrafo, perdón. Muchos de sus discípulos, después de haber escuchado las palabras de Jesús relativas a comer su carne y beber su sangre, dijeron, este lenguaje es duro de entender. Pero sabiendo Jesús que sus propios discípulos murmuraban por lo que había oído, les dijo, ¿también vosotros os escandalizáis? Y si vierais al Hijo del Hombre ascender donde era antes, es el espíritu de la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho, son espíritu y vida. Explica.
puede imaginar, si el judío tomaba como algo sagrado, no podía beber la sangre de ningún animal, mucho menos, y respetar la sangre era incluido en el no matarás. Por supuesto, Jesús les propone que beban su sangre y coman su carne. Para ellos era un lenguaje que ayer y hoy y siempre será muy difícil de entender. ¿Cómo es posible que Dios se dé a nosotros si comemos la carne de Cristo? Obviamente nosotros la comemos en la forma de pan y de vino, ¿no? Pero para ellos era escandaloso y sigue siéndolo. Mire, los dos misterios, las dos verdades más difíciles de aceptarse hoy día son la muerte de Jesús y la Eucaristía. Mucha gente no puede aceptar que Dios haya permitido que su Hijo, que es Dios, el mismo Dios, muere en una cruz, en la muerte más espantosa, más cruel. Y tampoco acepta que en el pan, en el vino que se come en la Eucaristía, esté presente Cristo realmente, sustancialmente presente, ¿no? Son los dos grandes misterios que uno lo recibe con fe ciegamente o lo rechaza de plano, ¿no? Y mucha gente encuentra muchas dificultades en aceptar precisamente estos dos. Aceptan muchas cosas del Evangelio, las parábolas, las enseñanzas, los mandamientos del amor, pero cuando se encuentran frente al misterio de la muerte de Jesús y de la Eucaristía, dicen, hasta ahí paró, hasta ahí llegué. La resurrección de Jesús también es La resurrección también, pero digamos, pero la muerte peor todavía, que el Padre haya resucitado a su Hijo, es lo que esperamos, ¿no? Porque Jesús mismo lo había predicho, pero la muerte en cruz sí es difícil de aceptarla. Por tanto, los protestantes, por supuesto, creen que Jesús, Mesías, ha muerto en cruz, pero no creen en la presencia real de Jesús en su cena. La cena que ellos celebran, ellos comen pan, pero no creen que es la presencia de Cristo. Es un recuerdo de la última cena, un simple recuerdo. Celebran la memoria. Sí. Sí. Ok. Llegamos a página 8. Desde entonces muchos discípulos se retiraron y no estaban más con Jesús. Y hoy también, muchos se retiran. Jesús entonces dijo a los 12, ¿quieren irse también ustedes? Respondió Simón Pedro, Señor, aquí vivimos, tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Tengan en cuenta que este texto que trae Marcos, Mateo y Lucas fueron redactados 30, 40 años después de la última cena. Suponemos que ha habido una elaboración, sí, que esta memoria, salvo las palabras de la última cena, esto es mi cuerpo, es mi sangre, fueron poco a poco elaboradas en forma tal que se prestara para la predicación a los paganos, que era mucho más difícil presentar el misterio de la Eucaristía. Por lo tanto, la respuesta de Pedro también es la profesión de fe de la iglesia de ese momento, ¿no? De la iglesia de Lucas, de Mateo y de Marcos. Aunque pensamos que de repente Pedro, en su espontaneidad, en su fe, pudo haber dicho esta palabra. Bueno, aquí viene, ¿solo quién? Solo quien cree en Cristo puede entender sus palabras, y la fe es producida por Dios. Es el Espíritu Santo que une al creyente con Cristo. Sí, nosotros no nos damos la fe. Si creemos es porque Dios ha sembrado en nosotros la fe en el bautismo y poco a poco fue haciéndola crecer, afianzándola. Es el Espíritu Santo que nos permite creer en el misterio de la Eucaristía, que es un misterio imposible a explicar, que en el pan, en el vino, esté presente la misma persona de Dios, de Cristo. Es el Espíritu Santo que une al creyente con Cristo. Las palabras de Cristo son incomprensibles e increíbles para quienes viven y piensan
desde un ángulo meramente intramundano. El sí de la fe presupone un sí al mismo Cristo, a Él que no es de la tierra sino del cielo, y por tanto trasciende todas las medidas terrenales. Muy bien. Nos saltamos un poco porque lo hemos visto y pasamos a la página 9. Significado salvífico de la transustanciación. Algunos temas lo hemos visto en el primer documento, pero lo ampliamos ahora a continuación. El principal defensor de la transustanciación es San Ambrosio. Ambrosio fue obispo de Milán, un pagano que se convirtió, era un gran magistrado pagano, se convirtió a Cristo y llegó a ser el obispo de Milán, que propició la conversión de San Agustín. Padre de la Iglesia Occidental. ¿Qué significa la palabra transustanciación? Mediante la consagración del pan y del vino se realiza la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en su sangre. Esta es la definición de transustanciación. Esta transformación no puede ser constatada ni probada por medio de la química, ni de la física o biología, porque esas ciencias se ocupan solo del campo empírico. De lo que se puede demostrar, probar. Salvo por los milagros eucarísticos. Miraremos abajo, hay un comentario, sí. La transustanciación no es el sacramento en sí, sino el camino conduce a ello. La Eucaristía es el sacrificio sacramental del cuerpo y sangre de Cristo, que son simbolizados y producidos por signos externos, que son las palabras y el pan y el vino. Para comprender la transustanciación es necesario tener presente la distinción entre sustancia y accidentes. Muy importante, sí. Que viene de la filosofía de Aristóteles. La sustancia abraza dos significados. La primera es El ser fundamental del pan y del vino ¿Qué? que Sí. sostienen los Esa. accidentes que son color, forma, sabor. ok. La sustancia es el pan, algo que nutre. El vino que da alegría y fuerza, ¿no? Bueno, los accidentes son el color del pan y del vino, la forma, el sabor, la apariencia. Esos son los accidentes para la filosofía aristotélica, ¿no? Sustancia y accidentes. Lo que cambia es la sustancia. Los accidentes permanecen iguales. El color del pan permanece igual, la forma del pan, la apariencia, el sabor del pan son iguales del vino. Pero la sustancia que trae consigo los accidentes cambia totalmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Es una forma de explicar utilizando un poco la filosofía aristotélica. Sigamos. La transustanciación, producida por las palabras consecratorias, solo transforman el núcleo del pan y del vino, mas no los accidentes, forma, color, sabor, apariencia externa, etc. La transformación del pan y del vino en el cuerpo y sangre de Cristo no es solo un cambio de estado, sino el paso de una realidad a otra totalmente distinta. Aquí el pan se convierte en el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. Entonces es un cambio total, radical. No pasa a ser un pan más grande o más sabroso. El punto de partida de este movimiento es la sustancia del pan y del vino, y el punto de llegada es el cuerpo y la sangre de Jesús. La conversión acontece no en forma gradual, sino en un instante. La función del pan y del vino después de la consagración ya no consiste en alimentar físicamente al hombre y en darle alegría de vivir, sino que en el pan y en vino transformados se revela la gloria a la que estamos llamados los hombres y la propia creación. La transustanciación es un misterio de fe. Sí. ¿Alguna pregunta? Porque creo que está claro. Lo que cambia es la sustancia. El pan que alimenta el cuerpo se convierte en un pan que es la carne
la presencia de Cristo que dice que nos introduce en la gloria, en un nuevo hombre, ¿no? Sigamos. La forma sacramental del ser de Cristo es más cercana a la de ser glorificado De su ser, mediante la resurrección. Perdón, a la de su ser glorificado mediante la resurrección, que al ser que tuvo durante su vida histórica, es decir, que no está sujeta a las leyes del espacio y del tiempo. Cristo en la gloria de Dios, a la diestra de Dios, no ocupa un espacio ni está situado en el tiempo. Lo mismo es la presencia de Cristo en la Eucaristía. Está mucho más cercana a la realidad de Cristo que vive ahora en la diestra del Padre. Es real, pero en forma similar a un espíritu. Después de la consagración, el cuerpo y la sangre de Cristo no existen en su figura propia, sino en otra figura, en la especie del pan y del vino. El cuerpo y sangre de Cristo, no siendo ya sujetos al espacio, no ocupan ningún espacio en la Eucaristía. Muy bien. Página 10. Que el niño preguntará cuando hace la primera comunión, ¿cómo es posible que Jesús ocupe un espacio tan pequeño como es la hostia que recibe? No hay, sí, Cristo ya no está ligado a la dimensión de tiempo ni de espacio, por lo tanto puede estar en una pequeña parte de la hostia, salvo, bueno, aquí vamos a verlo, es decir, cuando el pan, la hostia, ya deja de ser pan para comer, ya no trae la presencia de Cristo. Es decir, las migajitas que a veces el sacerdote recoge con mucho cuidado en el corporal para no son ya pan. Es una migajita que no puede ser pan para comer, porque nadie come migajitas. Bueno, de repente sí, todavía hay una persona que come una migajita y el pan se lo come. Pero la idea es esta: Cristo está presente en el pan, en el vino, mas no en cualquier cosa. Una gotica que se derrama en el corporal ya no es vino, ¿no? Un fragmento pequeñísimo de hostia que se queda ahí en el corporal ya no es pan. Nosotros llamamos pan a una eso. Por lo tanto, no hay que tomarla de la forma tan exagerada que recogiendo la pequeña migajita para que... No es pan. Una gota del vino, de la sangre que se esparce, ya no es vino. Pero no es la sangre de Cristo, no está presente Cristo. Sigamos. Seguramente por respeto, ¿verdad? Seguramente por respeto. Sí, por respeto uno recoge los fragmentos de hostia que se quedan ahí en la patina con la cual se ayuda pero no hacerlo de una forma tan exagerada, porque Cristo está presente en el pan y en el vino. Lo que no sea humanamente pan y vino no es presencia de Cristo. El cuerpo de Cristo, estando presente en la Eucaristía, según su nueva sustancia, está todo en cada una de las partes de la especie del pan. En cada una, pero que sean pan todavía, más no en... Sí, bueno. De la hostia. Sí. Hacia la mitad del siglo IX se habló de apariciones milagrosas de Cristo en la hostia y de hostias color rojo sangre. No se debe darles importancia ni demasiada credibilidad a esos supuestos milagros, pues nuestra fe católica nos enseña que el cuerpo de Cristo está en la gloria y que también su sangre glorificada son completamente invisibles. Sí. Oye, no es para negar el milagro de Bolsena, donde se conserva todavía el corporal manchado de sangre. Oye, esa sangre ya no es sangre de Cristo, porque ya no es sangre, hay una mancha, si es que ocurrió realmente este milagro. Entonces, pero la piedad católica trata como de estimular o de
favorecer este tipo de milagros para sustentar su fe en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Obviamente ahí, en Bolsena o en Orvieto se conserva esa corporal con una mancha visible que parece que es sangre, pero ya no es sangre porque ya se secó, pasaron 3, 4, 5 siglos. Sin embargo, se conserva para la piedad popular. No hay que darle mucha importancia, sin negar absolutamente que Cristo haya podido dar una demostración a este sacerdote que dudó. Okay. Cuando se corrompen las especies del pan y del vino y dejan de ser pan y vino, dejan también de existir como signos del sacramento de la Eucaristía. Ya no son el cuerpo ni la sangre de Cristo. Aquí se ha dicho. El cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en el altar en el mismo estado en que Cristo vive en el cielo. Cristo vive en la gloria del Padre y por lo tanto en un estado de impasibilidad. Que no puede sufrir alteraciones. Por lo tanto, el cuerpo y la sangre de Cristo no pueden estar separados entre ellos. En la Eucaristía está presente todo el cuerpo glorificado de Cristo como está en la gloria del Padre. Muy importante, ¿no? Estas aclaraciones. Nunca separar cuerpo y sangre. En la cruz, por supuesto, había un cuerpo y perdió de su costado, salió sangre y agua, de sus heridas, por supuesto, pero en la Eucaristía está el cuerpo glorificado de Cristo. Aunque realmente uno se siente mejor cuando comulga en las dos especies. Sí, pero en el vino está todo Cristo, en el pan está todo Cristo. Sigamos. Cristo está presente no solo en el momento en que se cumple el sacramento, sino en modo permanente. Es dogma de fe. Concilio de Trento. Está presente el cuerpo de Cristo sacrificado en la cruz y glorificado en la resurrección. Su presencia dura hasta que existen las especies del pan y del vino. Cuando el pan deja de ser pan para comer y el vino deja de ser vino para tomar, ya no está presente. Exactamente. Cuando el pan no es para comer y el vino, ya no está presente Cristo, porque ya no es pan ni el vino. Si Cristo en la Eucaristía está siempre presente como Cristo sacrificado para nuestra salvación, nuestra unión con el Señor presente en la Eucaristía constituye una participación en su sacrificio, en su obediencia y en su amor. Perdón, un momentico. Esta es la razón para la cual nos comulgamos con el cuerpo y la sangre de Cristo, porque para poder participar nosotros en su obediencia, en su entrega al Padre, ¿no? Si comulgando nosotros asimilamos un poco de las actitudes, de las virtudes, de la disposición de Cristo hacia el Padre. Él se entregó al Padre para la salvación de los hombres. Nosotros comulgando nos disponemos a hacer lo mismo que Él. Sigamos. Quien lo contempla y lo adora en la Eucaristía es bendecido por Él. Es atraído por Él en su movimiento sacrificial. La forma más alta de esta participación en la comunión, pues el pan eucarístico no está destinado para ser contemplado, sino para ser comido. Un detalle respecto a los milagros eucarísticos que considero es no centrarnos en eso porque nos volveríamos como de show, como de milagro, como si fuera magia, entonces se pierde un poco el tema de la fe. Entonces por eso que se invita a no enfocarnos necesariamente en el tema de la forma, que si el milagro, que si eso sí, el milagro ocurre siempre porque Jesús siempre está presente, haya o no cosas visibles ante la consagración. Por eso pienso que se hace esta aclaración. Sí. Pero el último párrafo, el pan eucarístico no está diseñado para ser contemplado, sino para ser comido. Esto no excluye que la adoración al Santísimo Sacramento sea no sea útil, ¿no? Pero finalmente Jesús dijo, tomad y comed, no arrodillaos para
contemplarme. Obviamente, la piedad cristiana se alimenta mucho de la adoración, de la oración en la presencia del Santísimo, pero ha habido y habrá siempre exageraciones, ¿no? Cuando se hace mucho hincapié en la presencia, más no en el banquete, en el sacrificio de Cristo, ¿no? Sí, hay que buscar un equilibrio entre el comer y beber y en el contemplar a Cristo presente en el Santísimo Sacramento. Porque el pan es para comer, el vino es para beber, no para contemplar. Delante de una botella de vino yo no voy a contemplarla un buen rato ni ante una fogaza de pan. Es para comerlo. Lo miro, lo admiro, pero después... Muy bien. Sigamos. El sacrificio eucarístico y el sacrificio de la Iglesia. Aquí es muy importante estos dos puntos. La Eucaristía es el sacrificio de la Iglesia instituido por Cristo. Cristo se ha ofrecido a sí mismo en el sacrificio de la cruz una sola vez, como víctima de expiación por nuestros pecados. Lo ha hecho como sumo sacerdote. Su sacrificio es un evento histórico único. Cristo ya no muere más, pues está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Muy bien, entonces, la carta de los Hebreos dice claramente, Cristo murió una sola vez. Está sentado a la diestra de Dios. Entonces, sin embargo, leamos lo que dice San Pablo. Sin embargo, San Pablo dice En Colosenses en 1:24. Colosenses 1:24, ahora me alegro de padecer por vosotros, de completar a favor de su cuerpo, que es la Iglesia, lo que falta al sufrimiento de Cristo. Imagínense. Entonces, Pablo dice, yo estoy sufriendo con su vida, trabajo de evangelización, está contribuyendo en su sufrimiento a lo que falta al sufrimiento de Cristo. Entonces da a entender que el sufrimiento de Cristo no fue suficiente para poder salvar a la humanidad. Porque Pablo se considera que él, con su sufrimiento personal, padeciendo a favor del cuerpo, que es la Iglesia, completa lo que faltó a la pasión de Jesús. Leamos a continuación la... Luis Alonso Schocken lo interpreta así: como la Iglesia completa a Cristo cabeza, así los sufrimientos de Pablo prolongan y van completando los de Cristo, es decir, tienen valor expiatorio. Sí, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. Entonces, la Iglesia tiene que cooperar, contribuir para que el sacrificio de Cristo en la cruz se haga realidad en cada uno de nosotros, en cada hombre, ¿no? Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que participar con su fatiga, sacrificio, con su trabajo, los cuales tienen valor expiatorio. Sí, Cristo, a través de su pasión y muerte, ha salvado a la humanidad, pero no lo ha hecho sin que la humanidad participe de un sí, de una respuesta de fe, de esperanza en su sacrificio. Si la persona dice, Cristo murió por mí, pero yo no tengo ningún interés en ser salvado, en creer en Cristo, por mucho valor que tenga la salvación de Cristo, no voy a salvarme, porque me opongo a que la pasión de Cristo tenga un efecto salvador en mí. Por tanto, la pasión y muerte de Jesús y su resurrección tienen valor de salvador solo en la medida en que yo corresponda, obedezca o responda con fe, con esperanza, con el mismo sentimiento de Cristo. Por tanto, la Iglesia participa en ese sacrificio de Cristo. Tiene un valor expiatorio lo que hagamos nosotros. Sigamos. Acaba de decir, dice así: la muerte sacrificial de Cristo alcanza su finalidad solo en la medida en que los hombres toman parte en ella. Hasta tanto los creyentes no tomen parte en ella, les falta algo. El sacrificio eucarístico es el sacrificio de Cristo
y de la Iglesia. La Eucaristía, siendo sacrificio de Cristo, cabeza de la Iglesia, es también sacrificio de la Iglesia, que es su cuerpo. Eso significa que la salvación concreta del hombre no surge solo de la acción redentora de Cristo, pues el hombre debe colaborar con Cristo para ser partícipe de la salvación. Dios no lo hace todo. Es preciso que el hombre, haciendo uso de su libertad, tome parte en la acción salvadora a través de su fe y buenas obras. Muy bien. La misa es, por tanto, un sacrificio expiatorio por el cual obtenemos la misericordia y salvación del Señor. La identidad entre el sacrificio de la cruz y el sacrificio eucarístico está en que en ambos está la misma víctima, Cristo, y el mismo sacerdote que lo ofrece, Cristo. Así la misa es una conmemoración, una memoria del sacrificio de la cruz, donde Cristo se ofrece en forma incruenta al Padre. Así se pueden entender las palabras de San Pablo. En efecto, siempre que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Por consiguiente, la Eucaristía es al mismo tiempo sacrificio y memoria. Sacrificio y memoria, muy importante eso. Yo siempre pienso en la juventud y las personas normales del común. Se pregunta, ¿para qué ir a misa? ¿No? Pues el concepto de sacrificio está ausente normalmente en la mente de un creyente. Va a misa para cumplir, o va a misa para orar, o va a misa para... Pero el tema de sacrificio y el tema de memoria. Yo me hago un ejemplo. Si uno pierde un ser querido en la familia, papá, mamá, un hijo, etc., cada vez que hay un aniversario, uno normalmente se reúne con la familia, una comida, ¿no?, para recordar. Y entre la comida se recuerda episodio de la vida de la persona que falleció, episodio muy bonito, ¿no? Porque es el momento en que uno tiene presente a la persona en forma muy concreta, porque estos episodios van poco a poco casi configurando la figura del fallecido, ¿no? Lo mismo, para nosotros, la muerte de Jesús y su resurrección es el evento más importante de toda la historia. No es como dijo Nixon cuando el hombre subió a la luna, dijo, este evento es el más importante de toda la historia humana, pensando que nosotros decimos que mucho más allá de la llegada del hombre a la luna, la muerte y resurrección de Jesús están muy lejos, ¿no? Muy bien. Tenía Nixon toda la razón en lo material, en lo que ha logrado el logro del hombre, pero se le olvidaba el evento más importante de todos los tiempos, es Jesús. Entonces, sacrificio y memoria. Sigamos. La Iglesia, pronunciando las palabras por las cuales ha recibido el poder, expresa su fe en el Señor, en su pasión y muerte y resurrección. En la fe, la Iglesia se entrega a Cristo, su Señor. La Iglesia aferra continuamente a Cristo para crecer más vivamente en Él. Ahora comprendemos la oración de la Iglesia en la celebración de la misa. Ella suplica que el sacrificio sea aceptado. Se supone que no hay necesidad de suplicar al Padre que acepte el sacrificio de su Hijo. Eso se da por... Se supone que el Padre, al recibir la oración, la oferta de sí mismo en la misa, porque Cristo nuevamente repite al Padre, yo me doy para la salvación del mundo. El Padre acepta gustosamente la oferta de su Hijo. Pero dice, la oración de la Iglesia... La oración de la Iglesia tiene como fin suplicar al Padre que acepte la participación de la Iglesia al sacrificio de Cristo. No,
pedimos que el Padre acepte nuestra participación en la memoria, en la acción de gracias, en la comunión con el Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia, están presentes en el sacramento eucarístico en cuanto se ofrecen al Padre en Cristo y con Cristo su cabeza. Pero ocurre solo si los miembros de la Iglesia están llenos de fe y de caridad hacia sus hermanos. Dice San Agustín: quienes reciben el misterio de la unidad, pero no mantienen el vínculo de paz, no reciben la Eucaristía, sino un testimonio contra ellos mismos. Semejante sacrificio es rechazado por Dios. San Pablo dice, comen y viven su propia condenación. El que no se acerca o no come, manteniendo un vínculo de amor, de caridad con sus hermanos. Esta también es otra cosa, ¿no? En la iglesia nosotros normalmente nos entramos, nos arrodillamos, nos saludamos a mano derecha y a la izquierda, nos dedicamos nosotros a orar, a escuchar la palabra de Dios y a comulgar. Pero la dimensión fraterna de solidaridad, de ayuda, de ofrecer, además del pan y vino, también nuestra propia solidaridad con los pobres, casi es invisible, ¿no? Las pequeñas moneditas son para el sostenimiento del sacerdote, pero no pensamos de que es un banquete donde deberíamos preocuparnos los unos por los otros. Entonces, por lo tanto, yo creo que muchas veces comemos y vivimos nuestra propia condenación porque tenemos oportunidad de demostrar que somos hermanos en Cristo. Muy bien. Dijiste San Pablo, ¿verdad? Dijiste San Pablo. San Pablo. Confirmando lo de San Agustín. San Pablo, obviamente, fue primero que San Agustín, ¿no? Estuvo mucho tiempo. 400 años. ¿Cuánto? 400 años. Gracias. Dice, Cristo como sacerdote de la Eucaristía. Otro aspecto de la Eucaristía, ¿sí? Sí. En la cruz, Jesús fue sacerdote y mediador entre Dios y los hombres. No había pagado. No pasa nada, puede suceder, no pasa nada. En la cruz, Jesús fue sacerdote y mediador entre Dios y los hombres. Con amor absoluto y total disposición a la obediencia, Él sacrificó voluntariamente su cuerpo y alma al Padre. En la cruz ejerció su sacerdocio y permanece para siempre el pontífice de nuestra redención. No ha concluido su actividad sacerdotal, sino que en el santuario del cielo sigue ejerciendo delante del Padre un ministerio perpetuo como mediador de la nueva alianza. En la misa está presente el sacrificio de la cruz, por tanto, también en ella actúa también el mismo sacerdote que actuaba en el Calvario. En otra palabra, sacerdote, el celebrante actúa en representación de Cristo, que es el único sacerdote y es a la vez la víctima que se ofrece. Sigamos. Cristo, aún estando presente en la Eucaristía, como sumo sacerdote y como anfitrión del banquete, no interviene directamente, sino por intermedio del ministerio de la Iglesia. Aunque el sacerdote celebrante sirva directamente como instrumento a Cristo en la Eucaristía, y aunque Él solo tenga el poder de consagrar, sin embargo, todos los miembros de la Iglesia toman parte del sacrificio. Aquí lo importante, que aparentemente el que celebra, que preside la celebración del sacerdote, pero es toda la asamblea que participa en forma diferente en la celebración. Aunque él solo pronuncia las palabras consagratorias, pero toda la asamblea participa con igual derecho, porque él es simplemente un representante, digamos.
Los participantes en la Eucaristía actúan como miembros del cuerpo de Cristo, como ciudadanos del pueblo de Dios. Lo dice claramente la anáfora de la liturgia de la misa. Esta ofrenda de nosotros tus siervos, sacerdotes, y de toda tu familia, te rogamos, Señor, que la acojas. La gran plegaria, que es de canon o anáfora, con la cual inicia el prefacio, es rezada en nombre de toda la comunidad. En la doxología final, todos los participantes del sacrificio de glorificación al Dios uno y trino concluyen la oración. Por Él, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. contestan amén. Y es toda la asamblea que reza. Veremos los últimos dos párrafos y ya con esto terminamos la parte de Eucaristía. De repente es algo novedoso, ¿no? La participación de los ángeles y santos. En la liturgia encontramos también la idea que los ángeles descienden del cielo y están alrededor del altar. Todo el santuario y el espacio en torno al altar están poblados por un ejército de ángeles, en honor del que está sobre el altar, San Crisóstomo. San Ambrosio dice que no cabe duda que los ángeles asistan cuando Cristo está delante del Padre y es inmolado. Un concepto bonito, ¿no? Que uno no está solamente allá en la tercera banca de la iglesia, sino que alrededor de Cristo presente en la Eucaristía están los ángeles, que son los servidores de Dios. No sabemos si los santos, pero los ángeles. Pero hay un texto aquí del Apocalipsis que nos da a entender algo más. En el Apocalipsis de Juan se describe así el culto celeste. Entre el trono y los 24 ancianos vi que estaba un cordero como sacrificado, con 7 cuernos y 7 ojos, los 7 espíritus de Dios enviados por todo el mundo. Se acercó a recibir el rollo de la diestra del que estaba sentado en el trono. Cuando lo recibió, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el cordero. Cada uno tenía una cítara y una copa de oro llena de perfumes, las oraciones de los santos. Cantaban un cántico nuevo. Eres digno de recibir el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua y nación, e hiciste de ellos el reino de nuestro Dios, y sus sacerdotes y reinarán en la tierra. Entonces hay una creencia antigua, una tradición en que los ángeles de Dios son los que recogen las oraciones de los fieles, de los participantes, de los sacrificios, las ofrendas, y las llevan al altar de Dios, ¿no? Por lo tanto, es una tradición bonita que nos hace pensar de que alrededor de un altar de repente muy pobre, de una capillita allá en la selva de Colombia, de Brasil, está poblado, dice, por un ejército de ángeles, porque Cristo no viene solo, ¿no? Aunque nosotros no percibamos la presencia, pero es bonito pensar que está rodeado de un ejército de ángeles que lo adoran cuando de repente la gente está dormida o rezando rosario allá. Como se decía antes, ¿te acuerdas? Que durante la misa mucha gente estaba rezando rosario. Totalmente despistados. El último párrafo. La Iglesia tiene la potestad de determinar la forma de administrar los sacramentos. Jesús mandó comer su cuerpo y su sangre, pero no indicó la forma. El cuerpo y la sangre de Cristo, en cuanto es el Cristo total, se recibe también bajo una sola especie. Solo el sacerdote celebrante tiene la obligación de comulgar bajo las 2 especies. El Concilio Vaticano II recomienda la comunión bajo las 2 especies para determinadas circunstancias y lo deja a discreción del obispo. Y con eso yo recogí un poco de documento, pero vale la pena, es un refuerzo de nuestra
nuestra formación, de nuestra doctrina, sobre la Eucaristía. Yo creo que esto puede justificarse para que, en vez que limitarnos a estudiar el relato de la Última Cena, hemos profundizado un poco, ampliado nuestro conocimiento también para crecer un poco en la fe del sacramento de la Eucaristía. Muy bien, todavía nos queda tiempo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a la página 67 del documento. El relato de la pasión y muerte de Jesús. Después de la Última Cena dice que Jesús, muy probablemente cantando el Halel, un salmo de aleluya, cruzó el río Cedrón y entró al Getsemaní, al huerto de los olivos, ¿no? Acompañado por sus discípulos. Y ahí tenemos el relato de la agonía de Jesús. Como este documento está un poco mal ensamblado, aparece aquí en la página 67 el relato de la pasión de Jesús, pero empieza ya mucho más, empieza con la condición de Jesús, transporte de la cruz. Entonces vamos a la página 88. Recogí 3 documentos, uno de Raymond Brown, un exégeta dominico católico de Estados Unidos, otro de un protestante, de François Bobon, y otro, no me acuerdo quién. Entonces los ensamblé, pero a veces el orden no es. Entonces, página 88, en el numeral 3, la oración en el huerto. Salió y como de costumbre fue al monte de los olivos, y se apartó y puesto de rodillas oraba: Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El evangelista Lucas se detiene en el tema de oración que Jesús reza a solas. Encontramos una instrucción sobre la oración: oren para que no caigan en la tentación. Bueno, está ahí. Tiene una reflexión: no basta orar cuando somos tentados por el miedo o provados por alguna necesidad o desgracia. Jesús nos invita a orar para no caer, a prevenir, para no caer en la tentación. Y como las tentaciones son de cada día, así la oración debe convertirse en un hábito. Es nuestra armadura, nuestro espacio interior de diálogo con Dios. Muy bien, luego viene el prendimiento. Siga. El prendimiento de Jesús. Para Lucas está claro que la entrega de Jesús por medio de Judas es obra de Satán. La bajeza de esta entrega es enfatizada por medio del beso de Judas. A partir de este momento, los discípulos de Jesús son llamados acompañantes. A la tropa que salió a detenerlo, Jesús les dice: esta es la hora en que actúa el poder de las tinieblas. Las negaciones de Pedro. Pedro siguió a Jesús y, estando en el patio de la casa del sumo sacerdote, fue reconocido por 3 personas distintas como discípulo de Jesús. Las 3 veces Pedro niega enérgicamente conocer a Jesús. Lucas dice que Jesús presenció las negaciones de Pedro y fijó en él su mirada. El canto del gallo y la mirada de Jesús hacen que Pedro se acuerde de las palabras de su maestro en la última cena, y saliendo afuera, rompió a llorar amargamente. El último párrafo, después cambiamos de... ¿sí? Jesús ante el Sanedrín. Sí. El interrogatorio a Jesús en el Sanedrín se inicia con la pregunta: si eres tú el Mesías, dínoslo. Sabemos que por lo menos sus discípulos lo tenían por Mesías y muchos del pueblo pensaban algo semejante. La respuesta de Jesús contiene 2 elementos. Primero, reprocha a sus enemigos su verdadera intención, la de llevarlo ante Pilato. Y luego declara abiertamente que, de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios, refiriéndose a la visión de Daniel. Sus enemigos lo entendieron correctamente, tan así que le contrapreguntaron: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús responde afirmativamente: vosotros lo decís, yo soy. Muy bien, brevemente 3 episodios, pero vamos ahora a profundizar en la página 80. Lamentablemente el orden no es muy...
La página 80, desarrollo de los hechos. Contigo, página 38. ¿Cómo llegó Pilato a formular estas acusaciones? ¿Estaban Sí. justificadas? Para responder estas preguntas debemos definir las intenciones de Jesús y reconstruir el desarrollo de la Semana Santa. Entonces, nos encontramos ya, Jesús está frente a Pilato. Se preguntan los estudiosos cuáles fueron realmente las justificaciones o las razones por las cuales Pilato, como prefecto y muy obediente un poco a la ley romana, la ley era muy importante, porque lo condenó. Miremos. El centro del mensaje de Jesús había sido la predicación del reino de Dios, cuya venida era inminente. Jesús entonces anunció la instalación en esta tierra del reino de Dios. Esto tenía que oler muy feo a Pilato, que alguien, un súbdito del imperio, predicara la instauración de un reino diferente del imperio romano. Eso, por lo tanto, era una de las causas por las cuales a Pilato no le gustó absolutamente que Cristo se presentara como rey, como lo dirán bastante. Y como todo mensaje profético y apocalíptico, la predicación de Jesús comporta una dimensión ética. El Maestro predicó una moral de la libertad, de la responsabilidad y sobre todo del amor al prójimo. Según interpretó la ley, criticó la tradición oral muy apreciada por los escribas y los fariseos. Presentó una escala de valores que sacudía la situación del alto clero. Transgredió abiertamente los tabúes, se sentó en la mesa con pecadores, anduvo en compañía de mujeres y conversó con incircuncisos. Fue un personaje que no encajaba, ni un verdadero rabino, ni un verdadero profeta, ni un verdadero sabio. Por lo tanto, los miembros del Sanedrín lo rechazaron de plano por todas estas razones. No era ni un profeta, ni un rabino, ni un sabio. De ahí pero este era un argumento válido para ellos, pero no para Pilato. No le importaban a Pilato estos argumentos. Para Pilato, él lo presentaron de otra forma. Sigamos. Provocó la admiración y también intrigó e inquietó. Algunos de estos gestos, la purificación del templo y algunas palabras, he venido a arrojar un fuego sobre la tierra y no he venido a traer la paz sino la espada, sugieren intenciones celosas. Celota, fanático, ¿no? Uno de los discípulos era celota. Si bien anunció un reino poderoso y un restablecimiento de la persona entera, y no solo la salvación del alma, no hizo nada para establecer con la fuerza este tipo de reino. No cabe duda, Jesús no fue celota. No quiso manejar la espada, ni expulsar los romanos, ni convertirse en esta tierra un rey de los judíos, ni destruir el templo. Jesús entró en Jerusalén aclamando solo por sus discípulos. La purificación del templo fue una acción simbólica. Si no hubiera sido así, los guardias del templo habrían intervenido para restablecer el orden. Muy bien. Lo cierto es que los jefes judíos urdieron un complot y decidieron arrestar a Jesús en forma secreta. Por eso lo hicieron de noche y recurrieron a un traidor. ¿Por qué lo hicieron? Por miedo a la muchedumbre que mostraba simpatía por el Galileo. El prendimiento fue cosa de los judíos y no de una corte romana, como lo afirma Juan. ¿Qué pasó después? Se reunió verdaderamente el Sanedrín. Hubo dos sesiones, una por la noche y otra al amanecer. ¿Cuáles fueron las acusaciones presentadas contra Jesús? Amenaza de muerte contra el templo, pretensión mesiánica, condenó el Sanedrín a muerte a Jesús, tenía competencia para ello. Sí, son todas preguntas que los estudiosos se hacen para determinar cuál fue la razón por la cual el Sanedrín
lo pronunció que debía ser condenado a muerte y por qué urdieron un complot para presentar sus argumentos. No tenían ningún valor para Pilato, para presentarlo en forma tal de que Pilato tuviera que reconocer que era un peligro para el Imperio Romano. Entonces, ¿qué le dice? Sanedrín, voy brevemente, sí, el Sanedrín era un consejo de ancianos con poderes extensos en materia judicial, tenía muchos poderes sobre la comunidad judía. Si hubo un proceso ante el Sanedrín, es indudable que no se respetó el procedimiento penal. Más adelante digo, otros historiadores estiman que el Sanedrín había conservado la competencia de pronunciar sentencias capitales, sentencias de muerte, pero había perdido la de ejecutarlas. Podía condenar a Jesús a muerte, pero no podía ejecutar la condena. Lo hicieron con Esteban, con el diácono Esteban. Fue un atropello porque no hubo un proceso, sino lo apedrearon. Con el apóstol Santiago, en el año 44, también lo apedrearon sin que hubiera un proceso con testigos y prescindiendo de la autoridad de Roma, que era finalmente la autoridad principal. François Bovon, que reescribí este texto, no le parece que estas dos hipótesis sean concluyentes, porque de los 4 evangelios, al menos 2, Lucas y Juan, no hablan de una sentencia a muerte pronunciada por el Sanedrín. Por lo que respecta a Marcos y Mateo, menciona una condena a muerte. Entonces hay pequeña diferencia entre los mismos evangelistas. Según el autor antes citado, François Bovon, es un protestante, lo único que hizo el Sanedrín fue interrogar a Jesús y lo encontró digno de la pena capital al declararse hijo de Dios. Pero como no tenía ya el derecho de condenar a muerte ni de ejecutar la sentencia capital, encargó a una comisión que denunciara a Jesús ante el gobernador romano. ¿Cuáles fueron las preguntas que plantearon a Jesús en la sesión del Sanedrín? No lo sabemos. Juan nos dice, el sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Y Jesús le contestó, ustedes me escucharon predicar en el templo. ¿Para qué me preguntan aquí cuál es mi doctrina? ¿Quiénes son mis discípulos? Siempre yo acompañado por ellos. Siga usted la negación de Pedro. ¿Cuáles son los hechos que podemos comprobar o declarar que son históricos? Primero. Resulta difícil imaginar que una iglesia en la cual ¿A cuáles fueron las preguntas que plantearon a Jesús en la sesión del Sanedrín? A ver, sí. Sigue, la negación de Pedro. La negación de Pedro. La negación de Pedro es históricamente cierta. Resulta difícil imaginar que una iglesia en la cual este apóstol es uno de los pilares inventara este episodio humillante. Sí, ningún evangelista hubiera traído la negación de Pedro si de verdad no hubiera ocurrido realmente. Marcos, que era discípulo de Pedro, da testimonio que Pedro sí negó 3 veces a su maestro. Por lo tanto, es un hecho cierto. Si no, lo hubieran sacado, no lo hubieran mencionado, ¿no? Segundo. Las 5 escenas de ultrajes que mencionan los evangelios se resumen sin duda solamente en 2. Una, la salida del interrogatorio del sumo sacerdote o de la comparecencia ante el Sanedrín, y la otra al final del proceso ante Pilato. En la primera, Jesús es ridiculizado como profeta, durante la segunda es escarnecido como rey. Sí, la primera lo abofetearon, le escupieron los propios acompañantes del sumo sacerdote. En la segunda fueron la corte romana que lo flageló, lo azotó. Son 2 episodios. Hechos históricos, no podemos dudar. Tercero. Reunión del Sanedrín. Es probable que el Sanedrín al completo se reuniera al día siguiente del arresto. Parece que esta reunión matinal se desarrolló en 2 tiempos. En un primer tiempo era preciso que el Sanedrín llegara a una posición unánime sobre la culpabilidad de Jesús. Si no se obtenía la unanimidad, una minoría podría volverse en contra del sumo sacerdote. Por ejemplo, en el Sanedrín estaba Nicodemo,
estaba José de Arimatea, dos eminentes representantes del Sanedrín. Se supone que con ello había personas del Sanedrín que optaban por no condenar a Jesús a muerte, ¿no? Eran discípulos, finalmente. Aunque, entonces, si no se obtenía mayoría en favor de la condena, se hubiera tenido que hacer una segunda reunión y de repente el sumo sacerdote no hubiera podido condenarlo. Sigamos. Para establecer la culpabilidad, Caifás necesitaba testigos. Hizo comparecer dos de ellos que había referido palabras de Jesús. Yo puedo destruir el santuario de Dios y en 3 días edificarlo. Pero el evangelista Marcos dice que los testimonios resultaron falsos y contradictorios. Tal vez se deba al hecho de que Jesús nunca quiso destruir él mismo el templo. Sencillamente formuló la crítica al templo y anunció la destrucción escatológica. Sea lo que fuere, la actitud de Jesús hacia el templo debió desempeñar un papel en el interrogatorio por 3 razones. Primera, por el incidente de la purificación del templo que debió ser mal interpretado. Cuando echó de uno de los patios del templo, echó a los vendedores de palomas, etc., tuvo que haber sido un argumento muy en contra de Jesús, mal interpretado. Él no quiso destruir el templo, sino convertirlo de una cueva de ladrones en casa de oración de su Padre. ¿Nos podrías, por favor, ampliar un poquito? Será una relación sobre la destrucción escatológica. No. Cuando se habla de escatología, se refiere a los últimos tiempos. Obviamente, los últimos tiempos empiezan con Jesús. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos, pero habrá un último tiempo cuando la Iglesia, la humanidad será probada. Es la escatología. Escatología en griego significa último, ¿no? Que no tiene que ver con esto. La destrucción del templo no tiene que ver con un acontecimiento escatológico. Escatología, Apocalipsis habla de los últimos tiempos, las pruebas y las persecuciones que tendrá que afrontar y sufrir la Iglesia en los últimos tiempos antes de la llegada de Cristo, de la segunda llegada de Cristo. Gracias. En razón de la palabra de Jesús sobre el templo. De una palabra, ¿sí? Cuyo sentido es difícil de explicar. Lo tercero podría ser, en razón a los antecedentes veterotestamentarios, en los que vemos cómo los profetas critican las instituciones sacerdotales. Lo cierto es que lo que condujo a la unanimidad del Sanedrín contra Jesús fue el mensaje profético de Jesús, comprendido como un ataque a lo que entonces era para todas las funciones del Sanedrín como el corazón del judaísmo. Sí, ellos se sintieron juzgados y puestos en entredicho por las palabras de Jesús. Como era, ellos sabían que era un profeta y hablaba en nombre de Dios. Se sintieron juzgados e interpretados como un grupo de personas que imponía cargas sobre los judíos, pero ellos mismos no la estaban cumpliendo. Eran fariseos, eran saduceos, etc. Esto fue la causa por la cual ellos no pudieran tragarse la persona de Jesús. Según Mateo y Marcos, la acusación del templo no fue suficiente. Lo que provocó la condena del Sanedrín fue la respuesta de Jesús a la pregunta del sumo sacerdote transmitida por los 3 evangelistas. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Solo Marcos permite la respuesta precisa de Jesús a la pregunta del sumo sacerdote. Yo soy. Mateo y Lucas refieren una respuesta ambigua. Mateo, tú lo has dicho, o es lo que tú dices. Los 3 evangelistas consideran que Jesús pronunció en este momento su famoso dicho sobre el Hijo del Hombre. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo.
Esta respuesta provoca, según los evangelistas sinópticos, la decisión del Sanedrín de declarar a Jesús culpable de blasfemia y estima que es digno de muerte. Eso, fue en este momento, sí, fue en este momento cuando el sumo sacerdote se rasgó la vestidura y dijo, ¿qué necesidad tenemos de testimonio? Mira lo que ha dicho, él es el Mesías, no solo el Mesías, el que va a venir sobre las nubes, como lo había profetizado anteriormente el profeta Daniel. Por lo tanto, fue la causa verdadera por la cual ellos lo condenaron. No querían, no tenían absolutamente fe en que Jesús fuera el Mesías enviado por Dios, ni mucho menos que representara el Hijo del Hombre que venía sobre las nubes, que estaba sentado a la derecha del Padre. Esta fue la causa. Por lo tanto, el Sanedrín condenó a Jesús por esta razón, por no creer, no aceptarlo como Mesías. Muy otra acusación fue la que presentaron a Pilato, que es una persona que está poniendo en peligro la paz la paz en Jerusalén, en el reino de Judá, ¿no? Sí, muy bien. Vamos avanzando. Esto es escrito, este documento es muy interesante porque es producto de investigaciones de personas de diferentes corrientes para definir claramente cuáles fueron las cosas que ocurrieron durante esas horas desde la detención de Jesús hasta la muerte. Vamos a leerlo con bastante paciencia porque de repente vamos a rectificar opiniones o creencias que tenemos sobre lo que ocurrió realmente en esos días. Sinópticos son los tres, Marcos, Lucas y Mateo, porque se puede leer, son tan parecidos porque Marcos, que fue el primer evangelio, fue la base sobre el cual escribieron Mateo y Lucas. Textos completos a la letra son copiados de Marcos. Cada uno de ellos tenía sus propias fuentes. Lucas tenía sus fuentes personales, Mateo también. Tan así que Lucas y Mateo hablan de la infancia de Jesús, Marcos no menciona absolutamente nada. Pero el resto del Evangelio son muy similares, son sinópticos. Uno con una sola mirada, si lo coloca en 3 columnas, ve que hay una simetría total entre el Evangelio de Marcos, Lucas y Mateo. Juan, en cambio, es totalmente diferente. Por lo tanto, se llaman sinópticos. Viene de la palabra griega una visión unida. Muy bien. Llegamos a la página 82, ¿no? Para que continuemos la postmortem. Te damos gracias, Señor, porque al meditar tu palabra sobre la Eucaristía, sobre la pasión de tu Hijo, tú nos conduces a una mayor comprensión y quieres, ante todo, hacer crecer nuestra fe en la doctrina del Señor. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.